sin nervio, sin orgullo y superados en cada pase. El PSG nos ha humillado a lo grande con un demoledor 4-0 en las semifinales del Mundial de Clubes en el MetLife Stadium. Mbappé ni apareció, los centrales regalaron 2 goles en menos de 10 minutos y Xabi Alonso no movió ficha, mientras Dembélé y Fabián Ruiz nos destruían sin piedad. Esto no es una derrota, es una bofetada al escudo, una señal de alarma que exige reacción inmediata. Si sientes la misma rabia y quieres ver cómo nos levantamos de este golpe, suscríbete ya al canal y únete a la resistencia blanca. Lo que se vivió en el MetLife Stadium no fue una semifinal del Mundial de Clubes, fue una auténtica pesadilla vestida de gala. El Real Madrid llegó como favorito, con una plantilla de ensueño, una racha de victorias impresionante y la ilusión de coronarse como el mejor club del planeta una vez más. Pero bastaron apenas 9 minutos para que el sueño se transformara en un bochorno absoluto. Desde el pitazo inicial, el PSG salió con una intensidad brutal. Se notaba que Luis Enrique les había metido en la cabeza que este partido era personal, una cuestión de honor. Mientras tanto, los nuestros parecían estar en otro planeta, desconectados, sin alma. El primer golpe llegó como una puñalada al corazón. Marco Asensio, sí, el exmadridista, aprovechó una presión alta para robarnos el balón y marcar el primer gol. ¿En serio? ¿Nos clava un gol Asensio en una semifinal? Eso ya era un mal augurio. Pero el segundo fue todavía más doloroso. Apenas reiniciado el juego, Rudiger, que venía siendo uno de los más sólidos de la temporada, se resbaló grotescamente en la salida, regalándole el gol a Dembélé, que no perdonó. En menos de 10 minutos íbamos 0-2 abajo, sin capacidad de reacción, sin liderazgo, sin sangre. Y ojo, esto no es solo una mala noche. Esto es una humillación histórica. La cara de Xabi Alonso en la banda lo decía todo, paralizado, como si no supiera dónde estaba parado ni qué hacer. No se movió, no gritó, no cambió nada. ¿Dónde quedó ese técnico valiente del Bayer Leverkusen? ¿Por qué ahora parece otro más que se achica en los momentos clave? Mientras tanto, el PSG jugaba con una soltura insultante, como si estuvieran en un entrenamiento. El Madrid, por el contrario, parecía un equipo juvenil al que le quedaba grande el escenario. Y para colmo, el estadio, que tenía una enorme presencia de madridistas, quedó enmudecido. Solo se escuchaban los gritos de los franceses celebrando cada gol como una final. Este primer bloque es solo el comienzo de un desastre total que va más allá del resultado. Fue un baño de realidad, un recordatorio cruel de que si te confías, te pasan por encima. Y eso fue exactamente lo que hizo el PSG con nosotros, pasarnos por encima sin piedad. ¿De verdad esto es el Real Madrid? ¿De verdad estos tipos se visten con la camiseta que llevó Ramos, Hierro, Puyol? Por favor. Lo que vimos en defensa fue un espectáculo dantesco. En menos de 10 minutos ya íbamos perdiendo 2-0 y no por jugadas geniales del PSG, sino por 2 regalos absurdos que no se ven ni en tercera división. El primero es una comedia de errores. Asensio, que nunca fue símbolo de nada en el Madrid, pero que al menos parecía correcto, le roba la pelota a un descolocado Raúl Asensio. Sí, el canterano que aún no entiende dónde está parado, y se la deja servida a Fabián Ruiz, quien con un toque certero la manda al fondo de la red. Gol al minuto 6. El Madrid ya estaba en shock. Nadie reacciona, nadie presiona, nadie se planta. Y mientras tratábamos de entender qué acababa de pasar, vino la segunda puñalada. Antonio Rudiger, que había sido de los más sólidos en partidos pasados, resbala como si tuviera jabón en las botas y deja un balón muerto que Dembélé caza sin piedad. En el minuto 9 ya íbamos 0-2 abajo. No es broma, no es exageración, es la cruda realidad. El PSG no tuvo que hacer magia, ni ensayar una jugada espectacular, solo tuvo que esperar a que el Madrid se equivocara. Y vaya si lo hicimos. Lo peor no fue solo el error, sino la reacción. No hubo. Nadie gritó. Nadie se organizó. Xabi Alonso en la banda, con cara de póker. Los jugadores, como zombies. Ningún líder, ningún grito, ningún manotazo sobre la mesa. Nada. Este equipo se desmoronó en menos de 10 minutos, y eso es gravísimo. Los medios no tardaron en hacer leña del árbol caído. El diario AS habló de humillación total y vil, desde Alemania,
no se guardó nada al calificar al Madrid de inofensivo, lento y sin ideas. Y es que tienen razón, porque si a un equipo como el PSG le das 2 goles de ventaja en una semifinal, ¿qué esperas? Un milagro. Y mientras tanto, Courtois, con una cara de incredulidad absoluta, resumía el desastre con una frase que duele. No presionamos como equipo. 2 errores al inicio lo arruinaron todo. No se puede ser más claro. Este segundo bloque deja claro que la derrota no fue mérito del PSG. Fue un acto de autodestrucción del Real Madrid. Una catástrofe defensiva que se gestó desde el primer segundo y que dejó en evidencia que sin concentración, sin jerarquía y sin alma, no se puede ganar ni en un torneo de verano. Si había una zona del campo en la que esperábamos competir de tú a tú, era el centro. Con Camavinga, Valverde y Bellingham, el Madrid debía tener el control, marcar el ritmo, imponer respeto. Pero lo que vimos fue una clase magistral de dominio absoluto del PSG, personificado en 2 verdugos, Fabián Ruiz y Ousmane Dembélé. Ellos solos desmantelaron nuestro mediocampo y nos hicieron parecer un equipo de juveniles. Empecemos por Fabián, ese jugador que en España muchos daban por acabado y que ayer se lució como si estuviera en su mejor momento. Fue el autor del primer gol, tras un error ridículo de Asensio, pero no se quedó ahí. Se adueñó del balón, manejó los tiempos, filtró pases con precisión quirúrgica. Para colmo, metió el tercer gol al minuto 24, con una definición que fue una estocada en el alma. ¿Y nuestra respuesta? Ninguna. Lo mirábamos jugar. Y luego está Dembélé, que no solo marcó el segundo gol tras el resbalón de Rudiger, sino que fue una pesadilla durante todo el primer tiempo. Presionó alto como un demonio, recuperó balones, corrió con furia y precisión, y siempre se asoció con criterio. Hasta Courtois, en zona mixta, confesó: Dembélé me presionó en un segundo. No tuve ni medio segundo para pensar. Así de asfixiante fue la presión del PSG, y así de inútiles fuimos para contrarrestarla. ¿Y dónde estaban nuestros mediocampistas? Camavinga perdido, Bellingham ahogado, Valverde sin alma. El centro del campo del Madrid fue un desierto, sin conexión, sin agresividad, sin alma. Y lo peor es que Luis Enrique lo sabía. Su planteamiento fue tan superior que hasta la prensa culé lo aplaude de pie. Mientras tanto, nosotros nos dedicamos a mirar cómo bailaban con el balón en la cara. Los medios no se guardaron nada. Bill tituló el Madrid descompuesto. Y AS fue más directo. Una paliza en toda regla. Y no les falta razón. Fabián Ruiz fue elegido el MVP del partido, y con justicia. Porque no solo brilló, nos pasó por encima. Y lo de Dembélé fue igual de escandaloso. Parece mentira que un tipo tan irregular en el Barça nos haya pintado la cara en un torneo internacional. Y ojo con los datos, según las estadísticas, Fabián completó el 92% de sus pases, generó 4 ocasiones claras y recuperó 6 balones. Dembélé, por su parte, tuvo un gol, una asistencia y 3 regates exitosos que rompieron líneas constantemente. ¿Quién de los nuestros puede presumir de algo así? Nadie. Porque ayer fuimos espectadores del espectáculo del PSG. Esta parte del partido fue la que más dolió. Porque cuando te ganan corriendo más, peleando más y jugando mejor, solo puedes reconocer que te pasaron por encima. Y eso fue lo que pasó. Nos aplastaron en el mediocampo, y lo peor es que no hicimos nada por evitarlo. Lo de Xabi Alonso fue, sin exagerar, uno de los mayores desastres tácticos de los últimos años. Y lo más doloroso es que nadie lo esperaba. Después de una temporada donde nos vendieron la idea de una nueva era blanca, con un Xavi revolucionario, moderno, valiente, nos encontramos con un entrenador que traicionó sus principios justo en el partido más importante. Y lo pagamos carísimo. Desde el minuto 1, el planteamiento fue erróneo. Xavi abandonó el esquema con defensa de 5 que tan buenos resultados nos había dado, y optó por una línea de 4 para meter más dinamita arriba, con Mbappé, Vinicius y Gonzalo García de inicio. El resultado: nos quedamos sin control en el medio, sin solidez atrás y sin generación arriba. Porque sí, pusimos a 3 delanteros, pero ninguno recibió un balón limpio. ¿Dónde quedó ese entrenador que controlaba partidos desde el centro del campo? ¿Dónde quedó el pragmatismo que le dio un invicto casi perfecto con el Leverkusen? En su lugar, vimos a un Xabi Alonso perdido,
sin reacción, sin carácter. El equipo encajó 2 goles en 9 minutos y él ni siquiera se levantó del banquillo. ¿Cómo puede ser que en una semifinal, con todo en juego, el técnico del Real Madrid esté paralizado como un debutante? Lo más preocupante es que ni siquiera corrigió al descanso. Con un 3-0 en contra, y viendo que el centro del campo era un solar, mantuvo a los mismos 11. Ningún cambio hasta pasada la hora de juego. Para entonces, ya estábamos muertos. ¿Dónde quedó el Xavi valiente? El que arriesgaba para ganar. El PSG nos estaba bailando y él simplemente aguantaba la música. Y lo de la defensa fue criminal. El equipo estaba larguísimo. Fabián y Vitina tenían metros y metros para maniobrar. Dembélé corría libre por la banda como si estuviera en un entrenamiento. Y lo más grave, el Madrid no tuvo plan B, ni C, ni nada. Fue como ver a un equipo de tercera intentar sobrevivir ante una tormenta táctica. La prensa no tuvo piedad. En España, AS lo tildó de Sabineta sin gasolina. En Alemania, Bild directamente tituló: la prensa española destroza al Madrid de Alonso. Y en Francia, por supuesto, se burlaban abiertamente de nuestra incapacidad para plantar cara a un PSG que, por una vez, se comportó como un equipo de verdad. Incluso voces autorizadas como la de Tomás Roncero explotaron en directo. Xabi Alonso ha sido infiel a su idea. Esto no es el Madrid que queremos ver. Y no le falta razón. Porque una cosa es perder, y otra es rendirse desde el banquillo. Porque eso fue lo que hizo Xavi, tirar la toalla sin pelear. Para rematar, en rueda de prensa, Alonso se atrevió a decir que esto servirá como aprendizaje. Y sí, puede ser. Pero no se aprende dejando que te humillen 4-0 en una semifinal. No se aprende mirando cómo te arrollan. Se aprende luchando, reaccionando, gritando, corrigiendo. Y de eso, no hubo nada. Por eso, este bloque no es solo una crítica a un mal planteamiento. Es un grito de frustración. Porque vimos a un entrenador que parecía tenerlo todo. Y en el momento de la verdad, se escondió. Y si tú también estás ardiendo por dentro con esta humillación histórica, no te vayas sin dejar tu marca. Suscríbete ahora mismo al canal y únete a esta comunidad madridista que no se calla nada, que exige explicaciones y que quiere ver al verdadero Real Madrid de vuelta. Activa la campanita, porque esto recién comienza. Y aquí vamos a decir todas las verdades sin filtros. Si la humillación sobre el campo fue dolorosa, lo que vino después en el vestuario y en los medios fue una auténtica sangría emocional. Porque una derrota puede doler, pero cuando ves que algunos jugadores no sienten el escudo como deberían, el alma del madridista se quiebra por completo. Uno de los nombres más señalados es Vinicius Jr. Y no solo por su intrascendencia en el terreno de juego, donde pasó totalmente desapercibido, sin desborde, sin garra, sin impacto. Lo peor fue lo que ocurrió fuera del césped. En pleno vendaval del PSG, con el marcador ya 4-0, las cámaras captaron a Vini en el banquillo riéndose. Sí, riéndose. Mientras los aficionados estaban desangrándose de frustración, él estaba de risas, como si no entendiera el momento, el escudo que representa o la magnitud de lo que acababa de pasar. Las redes sociales estallaron. Se llenaron de críticas, insultos y exigencias. Vete ya, no sientes la camiseta, ríete ahora, pero no en el Bernabéu. Eran solo algunas de las frases que más se repetían. Y no eran solo trolls. Gente que lo había defendido a capa y espada durante años ahora pedía explicaciones. El madridismo, que lo adoptó como uno de los suyos, se sintió traicionado. Pero Vini no fue el único en el punto de mira. El periodista y fanático blanco Tomás Roncero, símbolo del madridismo pasional, vivió su propia caída emocional en directo. Durante el postpartido en el Chiringuito, no pudo contener las lágrimas. Se mostró visiblemente abatido, frustrado, hundido. Su discurso fue directo y devastador. Esto no es el Real Madrid. Esto es una caricatura. Xabi Alonso ha sido infiel a su idea. Y lo peor es que hay jugadores que ni siquiera están dolidos. Esto me parte el alma. Sus palabras no eran solo una crítica a Xavi. Eran un grito desesperado por recuperar el orgullo, la identidad, la exigencia que ha hecho al Madrid el club más grande de la historia. Y lo más impactante es que no estaba solo. Muchos tertulianos, periodistas y exjugadores coincidieron en lo mismo.
Lo que se vio en el MetLife fue la imagen de un equipo entregado, descompuesto, sin alma. Dentro del vestuario, según medios como Marca y La SER, la tensión era total. Se habla de caras largas, de silencio absoluto, de algunos jugadores que ni siquiera intercambiaron palabras tras el partido. Se rumorea que Modric tuvo que intervenir para evitar un cruce entre dos jugadores que discutían por la actitud en el campo. El croata, uno de los pocos que se salvó del desastre, habría dicho: "Así no se puede competir en el Madrid". Y como si eso no bastara, las preguntas empiezan a acumularse. ¿Hay división en el vestuario? ¿Mbappé encaja realmente en este sistema? ¿Vinicius y él se entienden o se repelen? ¿Qué papel tienen los veteranos? ¿Y los jóvenes? ¿Hay líderes de verdad? Lo que quedó claro es que el vestuario está tocado, no solo por el resultado, sino por el cómo. La falta de liderazgo, de carácter y de autocrítica ha puesto en jaque la narrativa del proyecto ilusionante que Xabi Alonso y Florentino vendieron a principios de temporada. Porque el madridismo no exige ganar siempre, pero sí exige que los jugadores mueran por la camiseta, que lo dejen todo, que lloren por una derrota así. Y eso no se vio ni en el césped ni después del pitido final. Lo que ocurrió en el MetLife Stadium la noche del 9 de julio de 2025 no fue solo una derrota deportiva. Fue una experiencia traumática para decenas de miles de madridistas que asistieron con ilusión y salieron con el corazón hecho trizas. El estadio, repleto con más de 77.000 almas, en su mayoría blancas, se tiñó de vergüenza, silencio y rabia contenida. Porque lo que se vivió allí no se olvida fácilmente. Fue el escenario de una de las peores humillaciones del Real Madrid en los últimos años, y los testigos fueron quienes más lo aman. Desde antes del pitazo inicial, el ambiente era festivo, esperanzado. Cánticos, camisetas de todas las épocas, niños con bufandas, adultos con lágrimas en los ojos de emoción por ver al equipo de sus amores en una semifinal del Mundial de Clubes. Se esperaba una noche mágica, pero la magia duró lo que tardó Asensio en robarnos el alma, menos de 6 minutos. Después del primer gol, el silencio fue como una cortina que cayó sobre el estadio. Los gritos se apagaron, las caras se congelaron, y la ansiedad se instaló en cada asiento. Cuando Dembélé metió el segundo al minuto 9, los primeros murmullos de incredulidad se transformaron en insultos, en reclamos. Y con el 3-0 de Fabián Ruiz en el 24 minutos, hubo gente que simplemente se levantó y se fue. A esa altura, ya no era un partido. Era una ejecución pública con el madridismo como víctima. Y en medio de ese clima fúnebre, los pocos aficionados del PSG presentes, que apenas eran una minoría, se hacían oír como si fueran locales. Sus cánticos retumbaban más fuerte que los miles de gargantas blancas, calladas por el bochorno. No hay peor humillación que ver a tu estadio convertido en una fiesta rival mientras tú solo puedes mirar al suelo, sin poder defender ni el orgullo. Los vídeos grabados por aficionados se han hecho virales, un padre con su hijo llorando y diciéndole: "Esto no es el Madrid que te enseñé". Una chica lanzando su bandera al suelo tras el cuarto gol. Incluso un grupo de seguidores coreando: "Xavi, despierta", al borde del llanto. Se ha dicho muchas veces, pero esta vez fue real. La afición estaba más comprometida que los jugadores. Y los gestos desde el campo fueron gasolina para la rabia. Vinicius riéndose en el banquillo. Xavi con mirada perdida sin dar una sola instrucción. Mbappé frustrado sin moverse. Y jugadores como Valverde o Rodrigo totalmente borrados, sin un solo gesto de rebeldía. ¿Dónde quedó el coraje, el carácter, la garra que define al madridismo? El MetLife, ese estadio que vio el auge de Messi en América, ahora quedará marcado por la noche en que el Real Madrid desapareció. No en términos figurados, sino literal, nadie se presentó al partido. Solo los aficionados. Y ellos fueron los únicos que, con el alma rota, se quedaron hasta el final para cantar el himno en voz baja, como último acto de fe. Fue tal el impacto, que los medios estadounidenses titulaban la noche en que el Madrid se derrumbó ante los ojos del mundo. Y The Guardian escribió: "Paris mismatch at Club World Cup, Real Madrid fall to turn again". El desajuste en Nueva York. El Madrid simplemente no apareció. Ni la prensa inglesa, ni la española, ni la francesa lo suavizaron. Fue un fracaso con todas las letras. Y quienes más lo sufrieron fueron los de siempre, los que nunca fallan, los aficionados. Lo que se vivió en las gradas fue una herida abierta.
Y lo que se escuchó, entre lágrimas, fue una promesa compartida. Nos levantaremos. Pero no así. No con estos jugadores, no con este entrenador, no con esta actitud. Después de una derrota histórica como esta, no podemos quedarnos en las sensaciones. Toca analizar dónde estamos realmente. El PSG nos puso en evidencia, no solo con intensidad o talento, sino con un proyecto consolidado que sabe qué quiere y cómo alcanzarlo. El Madrid, en cambio, quedó como un borrador a medio hacer, plagado de incertidumbres. El gran problema es la brecha competitiva. El guardián lo clavó. Esta goleada destaca la magnitud del desafío que enfrenta Xabi Alonso para reconstruir el equipo. No estamos hablando de un mal día. Es una radiografía de un conjunto todavía lejos del nivel de los grandes. Goal fue aún más duro. El arrollamiento de PSG demuestra que el Madrid está a años luz del élite europeo. Las dudas tácticas no se limitan a lo que pasó en cancha. Xabi Alonso ya admitió que su proyecto es a 2 años y que esta derrota debería servir como base para un equipo más estructurado y unido. Aunque muchos se preguntan si tiene margen para fallar en un club que no permite proyectos a largo plazo sin resultados inmediatos. El encaje de estrellas es otro agujero negro. Mbappé, que regresaba al escenario, estuvo desaparecido. La prensa francesa lo castigó con un 3/10, inexistente. ¿Puede este equipo subsistir si sus grandes fichajes no aportan cuando más se les necesita? La plantilla está en revisión total. La derrota abrió debates sobre el caso Rodrigo, un posible central nuevo, un pivote de contención, y si sigue Modric, Lucas Vázquez o se reestructura toda la columna vertebral. La conclusión, en la pretemporada debe venir sangre nueva, y rápido. Aspectos positivos no faltan. El retorno de Militao y Carvajal tras lesiones es un alivio, y Courtois lo sigue intentando. Esto va a doler, pero tenemos que aprender, dijo el belga. Además, jóvenes como Dean Wixen y Franco Mastantuono apuntan a un cambio generacional. El Madrid sigue siendo el más laureado en la historia del Mundial de Clubes, pero tras esta derrota se escucha una pregunta con urgencia en cada rincón del club, desde el palco hasta el Bernabéu. ¿En qué grupo queremos estar la próxima temporada? ¿Competiremos o nos quedaremos como simples aspirantes con excusas tácticas? El veredicto final es claro. Podemos reconstruir este equipo, pero no hay tiempo para más vergüenzas como la de ayer. En esta plantilla hay talento, pero falta alma, espíritu competitivo y plan claro. Si no lo encuentran antes de agosto, podría empezar a surgir en serio esa idea letal que ahora ronda por la prensa. Un Madrid sin revolución no será un Madrid campeón. Después de un 4-0 tan demoledor, no basta con pasar página. No se puede decir aprendimos y seguir igual. No cuando te humillan en una semifinal. No cuando los que deben dar la cara se esconden y los que deberían liderar miran al suelo. Este partido no puede quedar como un simple accidente. Tiene que ser el punto de quiebre. Un antes y un después. Porque si el Real Madrid no reacciona, el proyecto se muere antes de nacer. La prensa lo tiene claro. Esto no es sostenible. No se puede normalizar que te marquen 4 goles. No se puede salir a jugar sin tensión, sin presión, sin orgullo. Y sobre todo, no se puede permitir que jugadores sin hambre sigan vistiendo esta camiseta. El Madrid necesita una limpia. Un corte profundo. No solo en nombres, también en actitudes. Xabi Alonso está en el ojo del huracán. Y lo sabe. En rueda de prensa dijo que esto nos enseña quiénes somos y lo que hay que mejorar. Pero con eso no alcanza. Los grandes técnicos del Madrid no aprendieron perdiendo 4-0. Aprendieron ganando. Aprendieron con la soga al cuello, con remontadas imposibles y con decisiones valientes. Si Xavi quiere quedarse, tendrá que cambiar. No su estilo, sino su carácter. Porque si sigue gestionando esto como si fuera Leverkusen, va a estallar. El club, por su parte, no puede quedarse dormido. Las señales están claras. Esta plantilla no está completa, ni equilibrada. Faltan líderes. Falta un pivote puro que imponga respeto. Falta un central con voz y mando. Falta un vestuario más comprometido. No puede ser que jugadores como Modric o Carvajal, ya al final de su carrera, sean los únicos que realmente parecen sentir vergüenza tras una derrota así. Y el tema Mbappé-Vinicius no puede seguir siendo un tabú. ¿Funcionan juntos? ¿Se entienden?
se estorban, porque ahora mismo lo único que hay es frustración. Mbappé fue invisible en el partido. Y Vinicius, entre la pasividad en el césped y la risa en el banquillo, firmó su sentencia ante muchos aficionados. Se necesita una charla seria, con ellos y con el vestuario entero. Los cambios tienen que ser ya, antes de la Supercopa, antes del arranque de Liga, antes de que el PSG nos vuelva a cruzar el rostro. No es cuestión de gastar por gastar, es cuestión de acertar. Un central que ordene, un mediocentro que distribuya, un líder que grite cuando las cosas van mal. El Madrid no necesita más promesas, necesita certezas. Porque ya no estamos en reconstrucción, estamos en reconstrucción de la reconstrucción. Y la directiva, encabezada por Florentino, tiene que entender algo muy simple. El madridismo no quiere excusas, no quiere discursos, quiere actitud, quiere ver a su equipo pelear, aunque pierda. Quiere jugadores que sangren por el escudo. Porque cuando uno defiende estos colores, no puede caminar. Tiene que correr, tiene que dejarlo todo. Y si no está dispuesto, que se vaya. Xavi tiene este verano para demostrar que es el técnico adecuado. Tiene tiempo, pero no margen. Y los jugadores tienen la pretemporada para redimirse, o para salir. Porque lo de Nueva York no se olvida. Quedó tatuado en la memoria del aficionado. Y a partir de ahora, cada pase mal dado, cada falta de actitud, será juzgada con esa noche como referencia. Así que sí, este 4-0 es una vergüenza. Pero también puede ser un punto de partida. Un llamado a la dignidad, a la historia, al orgullo. Porque el Madrid no se rinde, pero tampoco olvida. Y si no están a la altura, hay millones esperando con hambre de gloria. Lo que vivimos ante el PSG no fue una simple derrota. Fue una herida profunda. Un recordatorio brutal de que el nombre Real Madrid no gana partidos por sí solo. Nos quedamos esperando la reacción, la rebeldía, el carácter, y no llegó. Vimos a un equipo sin alma, a un banquillo mudo y a un vestuario que, en muchos casos, parece más cómodo que comprometido. Y eso no es aceptable. No para esta camiseta. No para este escudo. No para esta historia. Pero si algo ha demostrado el madridismo a lo largo de los años es que puede perdonar una caída, pero no una rendición. El orgullo herido se transforma en exigencia, y la exigencia en grandeza. Porque cuando el Real Madrid toca fondo, no se esconde, resurge con más fuerza. Y eso es lo que esperamos ahora. Una respuesta. Un golpe sobre la mesa. Un renacer. Así que lo escuchen todos, los que visten la camiseta, los que están en el banquillo y los que mandan desde el palco. Esta afición no va a aceptar más humillaciones disfrazadas de aprendizajes. Queremos un equipo a la altura de su historia. Queremos un Madrid que vuelva a dar miedo. Si tú también sientes esta indignación, si este escudo es parte de tu vida, si no te conformas con excusas, suscríbete ya. Únete a esta comunidad madridista que no se calla nada, que exige, que llora, pero que nunca deja de creer. Porque esto es el Real Madrid. Y aquí, perder no es una opción. Nos levantamos, juntos, como siempre.